en el Consejo de Pastores de nuestra iglesia, cuando hay una conferencia y a alguien le toca predicar en esta hora, nosotros le decimos que debe predicar en la hora china, porque está todo el mundo así. Así que me tocó predicar en la hora china. Estaba preguntando que si no había café intravenoso, pero parece que no, para que puedan estar despiertos. Pero si usted ve que el de al lado se está durmiendo, tiene una indulgencia para darle un codazo o algo y mantenerlo despierto. Hoy se puede. Bien, hermanos, vamos una vez más a pedir al Señor que bendiga su palabra. Padre, nosotros queremos darte muchas gracias por lo que tú nos has hablado hasta este momento por medio de tu palabra. Gracias también por la hermosa comunión que podemos disfrutar unos con otros en Cristo. El tiempo del almuerzo, no solamente por lo que tú proveíste de alimentos, sino también por las buenas conversaciones que pudimos tener unos con otros. Te rogamos, Señor, que en todo nosotros podamos darte a ti la gloria. Sé con nosotros ahora, Padre, a pesar del cansancio de la hora después del almuerzo. Manténnos despiertos, oh Señor, espiritualmente, porque te lo pedimos en Cristo. Amén. Amén. Bueno, en la predicación pasada nosotros decíamos que las doctrinas que los reformadores defendieron en el siglo XVI son atemporales porque constituyen el meollo, la esencia del verdadero cristianismo. Decíamos también que estas doctrinas pueden ser resumidas en 5 lemas conocidas como las 5 solas de la Reforma: sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y soli Deo gloria. En el mensaje anterior también veíamos que si nosotros comparamos estos principios con una edificación, pudiéramos decir que el fundamento del edificio es sola Escritura. Sobre ese fundamento se levantan 3 columnas que definen y sostienen el Evangelio: sola gracia, sola fe, solo Cristo. Y el techo de este edificio o de este templo es soli Deo gloria, una frase latina que significa únicamente a Dios sea la gloria. Estos principios están tan íntimamente conectados, tan íntimamente relacionados entre sí, que si alguno de ellos se pierde o se diluye, toda la edificación va a sufrir las consecuencias. Y yo creo que eso es lo que está pasando en el día de hoy en muchas iglesias evangélicas, iglesias que supuestamente son herederas de la Reforma. En el mensaje anterior nos concentramos en la primera de estas solas, sola Escritura, contemplándola en su contexto histórico, explicando el significado de sola Escritura y viendo algunas de sus implicaciones. En esta ocasión nosotros queremos enfocar todas las otras solas, comenzando por las 3 columnas que definen y sostienen el Evangelio: sola gracia, sola fe y solo Cristo. Años antes de que Lutero clavara sus famosas tesis que dieron inicio a la Reforma, y siendo todavía Lutero un monje católico hecho y derecho, él enseñaba en su clase de Biblia en la Universidad de Wittenberg que la salvación era por gracia y no por causa de nuestros méritos. Escuchen lo que estoy diciendo. Cuando Lutero era católico romano, Lutero enseñaba en su cátedra de Biblia en Wittenberg que la salvación era por gracia, que la salvación no era por méritos humanos. Y ¿saben qué? Nadie se alarmó por eso, porque esa era la teología estándar del catolicismo romano durante la Edad Media. Y continúa siendo la enseñanza del catolicismo en el día de hoy. Mis hermanos, el catolicismo romano siempre ha enseñado que la salvación
solo se puede obtener por la gracia de Dios. Y no me miren como un hereje. ¿En qué se diferencian entonces los reformadores del catolicismo romano? En la definición que el catolicismo da de la gracia y la forma como ellos creen que la gracia opera en nosotros para llevarnos a la salvación. Y como espero demostrar en un momento, la diferencia es mucho más amplia, es mucho más que un simple juego de palabras. Es la diferencia entre dos mensajes completamente distintos entre sí. Según el catolicismo romano, la gracia de Dios es algo separado de Dios, es algo que Dios le da a aquellos que se preparan adecuadamente para recibirla a través de los sacramentos. La gracia, según el catolicismo romano, es algo que Dios nos da, le da a aquellas personas que se preparan adecuadamente para recibirla a través de los sacramentos y que nos capacita para ser cada vez más santos y más justos. Cuando el creyente hace uso de esa capacidad que Dios le da por gracia, entonces puede llegar a ser lo suficientemente santo y lo suficientemente justo como para recibir el favor de Dios. Sin ser irrespetuoso, nosotros podemos comparar la gracia en el catolicismo romano con una botella de Red Bull o de cualquier bebida energética. Lo que ellos dicen es, esa bebida de gracia es suministrada a todos aquellos que la quieran y que la busquen apropiadamente a través de los sacramentos. De paso, entre paréntesis, mañana vamos a hablar muy poquito porque me faltaría predicar un quinto sermón para explicar esto más ampliamente, pero vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo según la teología reformada. Lo irónico es que los reformados, en la mente de los que no son reformados, son personas que apagan el Espíritu. Sin embargo, mis hermanos, durante casi toda la Edad Media no se habló del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo llegó a ser irrelevante. Solo se necesitaban los sacramentos. Lo que nosotros entendemos que hace el Espíritu de Dios en el día de hoy para llevarnos y unirnos a Cristo en el catolicismo romano medieval lo hacen los sacramentos. Así que fueron los reformadores los que resucitaron, lo que hicieron resurgir la doctrina del Espíritu Santo. De hecho, cuando ustedes escuchan el nombre de Juan Calvino, una de las doctrinas que inmediatamente viene a vuestra mente, ¿cuál es? Calvino igual a predestinación. Pero ¿saben que Lutero habló más de la predestinación que Calvino? Calvino más bien se conoce como el teólogo del Espíritu Santo y el teólogo de la unión con Cristo. Esos eran los temas prominentes en las instituciones de Calvino. Ustedes leen a Calvino y se van a dar cuenta de la prominencia que tiene la doctrina del Espíritu Santo en la teología reformada, que desapareció en la práctica del catolicismo medieval porque no era necesario. Para eso estaban los sacramentos. Según el catolicismo, entonces, para que me sigan, en la medida en que una persona que ya ha sido capacitada por la gracia a través de los sacramentos haga uso de esa gracia para ser más santo y hacer buenas obras, en esa misma medida el pecador alcanza el favor de Dios. Ahora, mis hermanos, ¿es ese el concepto de gracia que nosotros encontramos en las Escrituras? Por supuesto que no. La gracia en la Biblia no es una cosa que Dios da y que nos capacita o que nos energiza para hacer el bien. No, la gracia es la buena disposición de Dios. No podemos separar la gracia de Dios. La gracia es la buena disposición de Dios
para favorecer gratuitamente a personas que merecen ser condenadas por causa de sus pecados, la cual nos une a Cristo por medio de la fe. Vayamos por un momento al capítulo 2 de la carta de Pablo a los Efesios, un pasaje muy conocido. Efesios capítulo 2. El apóstol Pablo comienza este capítulo hablando de cuál era nuestra condición antes de conocer al Señor. Y dice, y Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Cuando estabais agonizando. No, casi muertos. No. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ustedes conocen el texto. Pero entonces llegamos al versículo 4. Y en el versículo 4 el panorama cambia por completo. Versículos 1 al 3 es un panorama muy tétrico. El pecador está muerto en sus delitos y pecados, es esclavo de Satanás, pero Dios, hermanos, ese es el pero más maravilloso de la Biblia. Mi hija me regaló hace unos 2 años de cumpleaños un letrero para ponerlo en mi oficina y solo dice, pero Dios. Ella sabe lo que significan para mí esas palabras. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, Dios nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que la gracia no es una cosa que Dios da, es más bien un aspecto del carácter bondadoso de Dios. No podemos separar la gracia de Dios. Es el aspecto bondadoso del carácter divino que lo mueve a favorecernos al darnos a Cristo por medio de la fe. Dios nos amó cuando no merecíamos ser amados. Y por causa de este amor nos rescató de la esclavitud, nos declaró justos en virtud de la justicia perfecta de Cristo, que nos fue acreditada por medio de la fe, nos adoptó como hijos de pura gracia. Y ahora que ya somos hijos suyos, entonces Dios comienza a obrar en nosotros la santificación para hermosear nuestro carácter. Así que la justificación viene primero, la santificación viene después, como fruto de haber sido justificados. Por eso Lutero decía, los pecadores no son amados por ser atractivos, sino que son atractivos por ser amados. Qué bueno, ¿verdad, hermanos? Que los pecadores no son atractivos, no son amados por ser atractivos. Porque si Dios estuviera buscando gente atractiva para amarla, no habría conferencia aquí. No, Dios nos ama para hacernos atractivos. Ese es el mensaje del Evangelio que nosotros necesitamos predicarle a nuestras almas una y otra vez. ¿Saben por qué? Porque es absolutamente contrario a la intuición de nuestro corazón. Queridos hermanos, hasta que nosotros lleguemos a la presencia del Señor, nosotros vamos a tener un conflicto interior, una lucha entre nuestra teología intelectual y nuestra teología emocional. Nosotros sabemos intelectualmente que somos salvos por la justicia de Cristo, no por la nuestra. Yo estoy casi seguro que todos ustedes, probablemente la mayoría, si no todos, creen eso. Que nosotros vamos a llegar al cielo por la justicia de Cristo, ¿verdad? No por la tuya ni por la mía. Pero hermanos, vamos a ser honestos aquí. No es verdad que emocionalmente hablando, muchas veces nos sentimos más amados y aceptados por Dios dependiendo de nuestro comportamiento. Somos esquizofrénicos teológicos.
La palabra esquizofrenia lo que significa es una división de mente. Nosotros sabemos intelectualmente que la salvación es por gracia. Nosotros sabemos intelectualmente que vamos a llegar al cielo únicamente por Cristo, pero muchas veces los creyentes se levantan por la mañana, como yo he dicho muchas veces, y los que me han oído predicar, perdónenme, no es Alzheimer, es que la ilustración es correcta, y se levantan por la mañana y dicen, uy, hoy me levanté a las 5 de la mañana. Check. Leí mi Biblia y 3 capítulos de corrido. Check. Oré como media hora. Check. Hasta le prediqué el evangelio a un compañero de trabajo. Hoy Dios tiene que bendecirme. Entonces, por fin, ¿es por gracia o es por tu comportamiento? ¿Verdad que somos esquizofrénicos? Tenemos un problema entre nuestra teología intelectual y nuestra teología emocional. Y en esos momentos, cuando nos sentimos turbados, nosotros tendremos que aferrarnos de nuevo con todas nuestras fuerzas al principio de sola gracia. Y recordarnos a nosotros mismos que el favor de Dios depende enteramente, únicamente, de su amor soberano y de la justicia de Cristo, no de la nuestra. Y eso lo vamos a ver mañana, si el Señor lo permite, cuando hablemos de nuestra unión con Cristo. La única razón por la que Dios nos bendice es por Cristo. Es porque estamos unidos a Cristo. ¿Y cuál es el medio a través del cual nosotros podemos apropiarnos de esa justicia de nuestro Salvador? Bueno, eso nos lleva de la mano a la tercera de las solas, sola fe. Sola fe. Precisamente porque la salvación es por gracia, es decir, debido al favor inmerecido de Dios, tenía que ser únicamente por medio de la fe. Porque la fe es el único acto del hombre que no es una obra. La fe es el único acto del hombre que no es una obra. Déjenme hacerles una pregunta. Hay 3 virtudes cardinales, dicen 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. La fe, la esperanza y el amor. Y de estos 3, ¿cuál es el más excelente? El amor. Pero no somos salvos por amar. Somos salvos por creer. El amor es más excelente que la fe. Pero nosotros somos salvos por la fe. Porque la fe es el único acto del hombre que no es una obra. Así que tenía que ser por fe para que fuera por gracia. Es por eso que en su carta a los romanos, Pablo contrasta las obras y la gracia como 2 cosas que son completamente antagónicas entre sí, para entonces llevarnos a la conclusión de que la salvación tenía que ser únicamente por medio de la fe, para que fuera únicamente por medio de la gracia. Por ejemplo, citando el caso de Abraham en Génesis capítulo 15, dice Pablo, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Cuando tú vas al final de mes a donde el contador de tu empresa a cobrar tu cheque, él no dice, te tengo un regalo. ¿De verdad? Sí, mira tu cheque. No, espérate, eso no es un regalo. Yo me lo gané. Al que obra, no se le cuenta el salario como gracia. Eso no es una gracia, eso es una deuda. La empresa te debe ese dinero porque tú trabajaste un mes completo para que te den ese cheque. Así que dice Pablo aquí, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada, le es imputada, le es acreditada por justicia. Mis hermanos, eso es la sorprendente noticia del Evangelio. Que Dios declara justo al pecador siendo todavía un impío. Dios justifica ¿a quién? Al impío. Dios justifica al impío. Cuando ese impío descansa enteramente por la fe en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, vayan conmigo una vez más a Romanos. Romanos capítulo 1, el conocidísimo texto
de Romanos 1:16. Dice Pablo, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, citando Habacuc capítulo 2, versículo 4. Ese fue el texto que Dios usó para llevar a Lutero a la salvación. Ese fue el texto que Dios usó. Lutero comenzó a enseñar Biblia en la Universidad de Wittenberg en el año 1512. Lutero tenía 26 años de edad cuando llegó a ser profesor de Biblia en la universidad. Y este pasaje vino a ser un enigma, vino a ser un acertijo para Pablo, porque en su concepción católica romana, la palabra justicia apuntaba hacia ese atributo de Dios que lo lleva a castigar a todo aquel que es injusto. Entonces Lutero se preguntaba, ¿cómo es posible que Pablo conecte en este pasaje la buena noticia del evangelio con la justicia de Dios? ¿Cómo puede ser que Pablo diga, yo no me avergüenzo del evangelio? Porque en el evangelio es que se revela la justicia de Dios. Y dice Pablo, ¿y cómo puede ser la justicia de Dios una buena noticia? Cuando nosotros sabemos que somos pecadores, cuando nosotros sabemos que violamos continuamente la ley de Dios y que merecemos ser arrojados en las llamas del infierno, ¿cómo puede ser la justicia de Dios una buena noticia? Y dice Lutero en su biografía, yo meditaba día y noche en estas palabras, hasta que al fin, por la misericordia de Dios, puse atención a su contexto, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y entonces Lutero se dio cuenta de que la justicia de la que habla Pablo aquí no es ese atributo de Dios que hace que Él castigue el pecado, sino más bien la justicia que Él imputa o pone en la cuenta de los pecadores únicamente por medio de la fe. Es una declaración de justicia de parte de Dios, porque ya Cristo pagó por nuestros pecados. De manera, mis hermanos, que la justicia que salva es completamente ajena a nosotros. La justicia que salva es completamente ajena a nosotros, porque es la justicia de Cristo, que es puesta en nuestra cuenta cuando nosotros ponemos toda nuestra confianza en Él. Dios justifica al impío, como dice Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 5, cuando ese impío deja de descansar en sus buenas obras para descansar enteramente en Cristo y solo en Él. Por eso es que en el capítulo 3 de la carta de Pablo a los Romanos, en el versículo 27, dice Pablo, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Hay alguien aquí que pueda decir, bueno, yo voy al cielo porque yo creí? ¿Tú te estás jactando en eso? ¿Tú eres de los que ves a los pecadores impíos por encima de los hombros? Porque en el fondo de tu corazón tú te crees superior porque tú eres cristiano. Dice Pablo, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. Queda excluida. Yo no sé cómo son otros países de América Latina, pero en República Dominicana, las personas que manejan camiones, ¿saben lo que es un camión? Las personas que manejan camiones y autobuses suelen ponerle letreros a los autobuses y a los camiones. Uno muy popular es un letrero que dice, mi propio esfuerzo. Hace unos meses mi esposa llegó a casa y me dice, wow, me encontré con un camión que me hizo el día. Porque el letrero que tiene es oración contestada. ese se ve que está orando por su camión y el Señor le respondió. Pero el asunto es, mis amados hermanos, que hay gente que de verdad que creen que van a llegar al cielo manejando un camión que dice mi propio esfuerzo. Nadie va a llegar al cielo en ese camión. Nadie va a llegar al cielo. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida, dice Pablo. Queda excluida. ¿Por cuál ley? Se pregunta Pablo en el versículo 28.
¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Por supuesto, todo aquel que realmente ha confiado en Cristo de esa manera lo va a evidenciar por medio de una vida justa. En otras palabras, somos salvos por medio de la fe sola, pero la fe que nos une a Cristo nunca viene sola. Nunca viene sola, porque al creer en Cristo, nuestra vida es unida a Cristo, y Él no solamente es el Cristo que justifica, sino también el Cristo que santifica. Así que no podemos separar, debemos distinguir la justificación de la santificación, pero no podemos separarla. Debemos distinguirla, pero no podemos separarla. El Cristo que recibimos por medio de la fe no solo es un Cristo que salva, es un Cristo que santifica, porque Él es un Salvador perfecto que ha llevado a cabo una obra de salvación perfecta, y eso nos lleva a la cuarta de las solas: solo Cristo. Solo Cristo. Y hermanos, esta es sin lugar a duda la esencia de todo lo que hemos estado diciendo aquí. Pablo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 18, que Dios el Padre planificó todas las cosas para que en todo Cristo tenga la preeminencia. Qué hermoso, ¿verdad? Dios el Padre lo planificó todo para que en todo Cristo se lleve toda la gloria. Nosotros no podemos desconectar ninguna de las bendiciones que Dios nos ofrece en la salvación de pura gracia. No la podemos desconectar de la persona y la obra de Cristo, porque como veremos mañana en uno de los sermones que me toca todavía predicar, nuestra salvación no consiste en ninguna otra cosa que en tener a Cristo. La salvación consiste en tener a Cristo. Como dice Pablo en la misma carta a los Colosenses, Él es el todo en todos. Él es el todo en todos. Cristo hizo dos cosas que nadie más podía hacer. Él satisfizo plenamente la justicia de Dios al obedecer perfectamente todos los mandamientos de Dios, desde la cuna hasta la tumba. Y luego murió en una cruz siendo inocente, para pagar por completo nuestra culpa en la presencia misma de Dios. Nadie más podía hacer eso excepto Cristo. Y dice el autor de la carta a los Hebreos, con una sola ofrenda Él hizo perfecto para siempre a los santificados. Miles de corderos durante el Antiguo Testamento, miles de corderos sacrificados, hasta que llegó el Cordero de Dios. Y con un solo sacrificio Él hizo perfecto para siempre a todos los que son suyos. Me encanta como lo dice Joel Vicky. Él dice, solo Jesús, que es Dios y hombre al mismo tiempo, podía comprimir la eternidad del pago de nuestros pecados a través de su sufrimiento y muerte en la cruz. Cristo comprime la eternidad de nuestros pecados en su persona, porque Él es hombre y es Dios. Y así muere en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros depositamos nuestra fe en Él, nuestra vida es unida a Cristo de tal manera que todo lo de Cristo viene a ser nuestro real y efectivamente, como veremos en el día de mañana. Mis hermanos, ese fue el mensaje que los reformadores defendieron y proclamaron en el siglo XVI, porque ese es el mensaje del Evangelio que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Un mensaje que nos recuerda que la salvación depende enteramente de Dios, quien nos ha reconciliado en Cristo gratuitamente por gracia, por medio de la fe. Ahora bien, si la salvación es un regalo que Dios nos concede de pura gracia por medio de su Hijo, entonces, ¿quién merece recibir gloria por nuestra salvación? Solo Dios. Y eso nos lleva a la quinta sola. Soli Deo Gloria. Que a Dios únicamente sea la gloria. Esa es la conclusión a la que llega el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, luego de haber explicado con todo detalle
En la carta a los romanos, la condición miserable en que se encuentra toda la raza humana por causa de sus pecados, y luego el plan de redención diseñado por Dios para salvar en Cristo a pecadores culpables, y todo eso sin pasar por alto su justicia. ¿Qué hace Pablo? Pablo no era un teólogo frío que estaba allí pensando, wow, qué interesante, mira cómo Dios, en Adán todos mueren, luego en Cristo todos son justificados. No, Pablo no era un teólogo frío. Pablo prorrumpe en adoración y dice en el capítulo 11 de Romanos: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios y cuán inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Conclusión: a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Todo es de Dios, todo es para Dios, todo lo hizo Dios, a Él sea la gloria. Mis hermanos, esa es la única conclusión que nosotros podemos derivar de esta declaración. Como pueden ver, esta sola de la reforma depende de las anteriores. Si tú le preguntas a un católico romano, ¿tú crees que solo Dios debe llevarse la gloria? ¿Qué te va a decir él? Que sí. Que sí. Él solo le dio gloria. El católico va a decir amén. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero él no puede sustentar esa sola. Él no puede, mis hermanos. Es porque enarbolamos las banderas de sola gracia, sola fe y solo Cristo que podemos levantar la bandera de sol y de gloria. Si nosotros negamos cualquiera de los aspectos anteriores de la salvación, le vamos a restar a Dios la gloria que solo a Él le corresponde. Que de hecho es el problema que nosotros tenemos en el día de hoy con muchas iglesias evangélicas. La gracia se ha diluido. La gracia se ha diluido por un rampante legalismo que hay en muchas iglesias evangélicas en el día de hoy. Y cuando la gracia se diluye la gloria de Dios en nuestras mentes y corazones, porque la gloria de Dios no pierde nada, nunca. Pero en nuestras mentes y corazones se diluye la gloria de Dios. Mis hermanos, si hay algo que nosotros aprendemos al estudiar las solas de la reforma, es que nosotros no tenemos mérito alguno en nuestra salvación. Porque no solo nos encontrábamos en una condición absolutamente miserable cuando Dios nos salvó. Es peor que eso. O sea, déjame repetírtelo, por si acaso está medio dormido. Óyeme, cuando Dios te salvó, tú no solamente eras un miserable, tú eras peor que eso, peor que un miserable. Estabas muerto, espiritualmente hablando, en tus delitos y pecados. Dice Pablo, cuando Él nos dio vida en Cristo, y la única razón por la que Él decidió hacerlo, dice Pablo en Efesios capítulo 1, fue por el puro afecto de su voluntad. O sea, ¿qué movió a Dios a salvarte a ti? El puro, una cosa pura, no está mezclada con nada. El puro afecto de su voluntad. No fue que Él vio que tú ibas a ser menos pecador que los demás pecadores. No fue que Él vio que tú ibas a ser sensible cuando te predicaran el evangelio. No fue que Él previó que tú ibas a responder afirmativamente a la predicación de la palabra. No, mi hermano. La única razón por la que Dios te eligió está en Dios, no en ti. Es el puro afecto de su voluntad. En República Dominicana hay un periodista que se inventó una palabra. Solamente somos dueños de algo, por lo menos, los dominicanos. Esa palabra no la conoce ningún país de América Latina. Es autóctona. Él tenía una revista que salía a veces una semana sí, una semana no, un mes sí, un mes no. Y alguien le preguntó: ven acá, fulano. Jim Bernal se llamaba, apellido Jim Bernal. Ven acá, Jim Bernal, esta revista tuya es un semanario, es un mensuario. Y dijo: no es un medalaganario, porque sale cuando me da la gana.
Bueno, hermanos, lo que yo estoy diciendo aquí no es que la elección de Dios sea medalaganaria, porque Dios no es caprichoso. Hay una razón, pero ni tú ni yo la sabemos. Porque la razón de esa elección está en Él. Fue el puro afecto de su voluntad. Pero ahora escuchen, fue por el puro afecto de su voluntad, y aquí está el propósito, para alabanza de la gloria de su gracia. Si todo se deriva de Dios, si fue el que eligió, si fue Él que salvó, entonces, ¿quién se lleva la gloria? Sol y dio gloria. Así que sol y dio gloria depende de sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo. Si tú quitas cualquiera de esas solas, ya Dios no se lleva toda la gloria. Se la lleva el hombre. Sol y dio gloria. Queridos hermanos, nosotros fuimos creados y redimidos para la gloria de Dios, para que Dios reciba gloria por todo lo que nosotros somos y por todo lo que hacemos. Por todo lo que somos y por todo lo que hacemos. Nosotros fuimos comprados por precio, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículos 20. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y más adelante, en esa misma carta, Pablo añade, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Sabían ustedes que nosotros no podemos gloriarnos ni siquiera por las buenas obras que hacemos después de convertirnos? Ese es el tema de Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que no tenemos absolutamente nada de qué gloriarnos. Ni para llegar a la salvación, ni después de la salvación. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Esa perspectiva de la vida convierte nuestra existencia en un gran escenario en el que el carácter glorioso de nuestro Dios debe hacerse evidente a pesar de nuestras debilidades y de nuestras imperfecciones. Nosotros vivimos para la gloria de Dios. Nosotros existimos para la gloria de Dios. Como decía Noé, el propósito de la salvación no era llevarnos al cielo. Ese es un beneficio colateral que recibimos los elegidos. El gran propósito de la salvación es la gloria de Dios. Ese es el gran propósito. Ahora bien, de nuevo, ¿por qué es relevante que nosotros celebremos los 500 años de la Reforma y volvamos a predicar y proclamar estos temas? ¿Por qué esto es relevante? Bueno, hermanos, en primer lugar, este tema sigue siendo relevante. La Reforma no ha terminado. Este tema sigue siendo relevante porque las diferencias entre el catolicismo romano y el cristianismo siguen siendo tan irreconciliables como en los días de la Reforma. No se engañen. Algunos dicen, perdóname Noé, que voy a decirlo como lo dice la gente, la Iglesia Católica ha cambiado mucho. Sí, ahora está peor. Ahora está peor porque en los días de Lutero todavía no se había proclamado como dogma la infalibilidad papal, todavía no se había declarado como dogma la ascensión de María. Así que sí, ha cambiado la Iglesia Católica, está peor. Está peor. Y hermano, yo estoy consciente de que para muchos puede que no les parezca políticamente correcto que nosotros hablemos de ese modo, tomando en cuenta los retos comunes que los católicos y los evangélicos estamos enfrentando en medio de una sociedad cada vez más secularizada. No debemos echar a un lado nuestras diferencias y unirnos para poder defendernos del enemigo que tenemos en común. Cuidado, hermanos. Cuidado, hermanos, porque si en esa batalla moral dejamos de defender el evangelio y de proclamarlo con tal claridad que deje en evidencia las falsas doctrinas del catolicismo, el remedio será peor que la enfermedad. Cuidado.
Hermanos, cuando el evangelio es comprometido, se pone en juego la salvación eterna de las almas y la salud y la permanencia de la iglesia. Las distorsiones del evangelio que provocaron la reforma del siglo XVI permanecen hoy en el catolicismo romano como hace 5 siglos atrás. Y solo tenemos que leer el catecismo de la Iglesia Católica, publicado en el año 1994, para ver cómo el catolicismo continúa sosteniendo la infalibilidad papal, la doctrina de los sacramentos como medios de gracia, la posición de María como corredentora con Cristo, entre muchas otras distorsiones de la doctrina bíblica. Este catecismo enseña, y cito, que por medio de su intercesión, María continúa trayéndonos el don de la vida eterna. Por tanto, la bendita Virgen es invocada en la iglesia bajo los títulos de abogada, ayudadora, benefactora y mediadora. En un manual escrito para los sacerdotes, dice que María, al entrar en el sacrificio de su divino Hijo a favor de los hombres, hace expiación por los pecados de los hombres. De esta manera ella coopera en la redención subjetiva de la humanidad. Si alguna vez estudian catolicismo romano, ustedes se van a dar cuenta de una cosa: son la gente que habla más enredada que tú puedes imaginarte. A veces no entiende qué es lo que está diciendo. Pero hay una cosa clara aquí: María participa de nuestra redención, según la doctrina católica. De igual manera, el catolicismo romano continúa aceptando las declaraciones del Concilio de Trento, que no fue otra cosa que una reacción en contra de la Reforma, año 1530 y tantos al 1550 y tantos, no recuerdo la fecha ahora, pero fue posterior a la Reforma, donde se ataca abiertamente doctrinas cardinales del evangelio, como la justificación por medio de la fe sola. Oigan lo que dice el canon 9 del Concilio de Trento: si alguno dijere que el pecador se justifica con la fe sola, entendiendo que no se requiere otra cosa alguna que coopere a conseguir la gracia de la justificación, y que de ningún modo es necesario que el pecador se prepare y disponga con el movimiento de su voluntad, si alguien dice eso, que sea excomulgado de la iglesia. Pero ¿saben qué? Eso es lo que enseña el Nuevo Testamento. Eso es exactamente lo que enseña el Nuevo Testamento con respecto a la justificación, que todo lo que Dios requiere del pecador es que abrace a Cristo por medio de la fe sola. Pero esta gloriosa doctrina del evangelio es declarada una anatema por el catolicismo romano. Y el Señor sabe que no decimos esto por falta de amor a los católicos, o por querer generar animadversión contra ellos. Todo lo contrario, hermanos, es precisamente porque les amamos que nosotros deseamos de todo corazón que el Espíritu Santo les ilumine el entendimiento para que ellos puedan dejar de lado toda esta doctrina humana que le impide abrazar el evangelio de la gracia de Dios en Cristo, de la cual somos hechos partícipes por medio de la fe sola. Cuidado, hermanos, porque el movimiento ecuménico que pretende obviar nuestras diferencias con el catolicismo romano ha tomado un nuevo impulso con la elección del Papa Francisco. Y me llamó la atención cómo cuando el Papa fue a Brasil, el Papa proclamó una indulgencia, y creo que plenaria, para todo el que siguiera el evento por Twitter. O sea que ahora se pueden conseguir indulgencias tuiteando. Impresionante. Y eso fue el otro día. Eso fue el otro día. De hecho, ya se está previendo que el año que viene el Papa celebre los 500 años de la Reforma en octubre, junto a una iglesia luterana de Suecia. Ya está previsto. Y de hecho, miren, yo soy cesacionista con respecto a los dones, pero déjenme hacer una profecía. A mí no me extrañaría para nada
que durante este año se le levante la excomulgación a Martín Lutero, que fue excomulgado por el Papa León X. A mí no me extrañaría. Y ahorita vamos a tener a San Martín Lutero. De verdad, no me extrañaría. Lutero fue excomulgado el 15 de junio de 1520. Y yo no dudaría que este año lo desexcomulguen. Pero como bien ha dicho alguien muy sabiamente, es mejor estar divididos por la verdad que unidos en el error. Así que este tema es relevante. Pero este tema es relevante también porque lamentablemente, mis hermanos, muchas iglesias que se identifican como evangélicas manifiestan muchas de las distorsiones que hicieron necesaria la reforma del siglo XVI. Las mismas distorsiones. No son pocas las iglesias que llevan el nombre de evangélicas, en donde las tradiciones humanas están por encima de la Biblia, ¿o no es verdad? O donde el mensaje de salvación por gracia es sustituido por un rampante legalismo. Es impresionante, hermanos, cómo hay pastores que tienen subyugada la conciencia de los hermanos a través de un legalismo asfixiante. Se adueñan de las conciencias de los miembros y no predican a Cristo. No predican apropiadamente la gracia, o lo que es 1000 veces peor, el mal llamado evangelio de la prosperidad, que aleja a las personas de Cristo en el nombre de Cristo. Eso es una abominación. Miren, nosotros tratamos en nuestra iglesia de ser muy cuidadosos. Cuando alguien viene de otra iglesia hermana y dice que se fue de allá, uno le dice, mira, dime qué te pasó. Uno llama a la iglesia para ver qué fue lo que sucedió ahí, porque es probable que esa persona dejara un problema en esa iglesia que haya que resolver. Nosotros queremos ser éticos, pero cuando alguien llega a nuestra iglesia y nos dice que viene de una iglesia donde se predica el evangelio de la prosperidad, nosotros no averiguamos, le decimos, huye por tu vida. Huye por tu vida. Es triste reconocerlo, mis hermanos, pero lo cierto es que la reforma sigue siendo una necesidad en el día de hoy, no únicamente por causa del catolicismo romano, sino también por mucho del evangelicalismo actual. Necesitamos una reforma por causa de la iglesia evangélica. Tenemos que seguir proclamando que la Biblia es nuestra máxima autoridad por encima de toda autoridad humana. Tenemos que seguir proclamando que la salvación es solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe, para que solo Dios reciba la gloria. Pero este tema es relevante y seguirá siendo relevante hasta que el Señor Jesucristo regrese en gloria, porque las 5 solas de la reforma constituyen un resumen doctrinal del verdadero cristianismo, y el evangelio siempre será predicado. Tenemos que seguir predicando el evangelio, y no podemos predicar el evangelio sin estas solas. Como hemos dicho ya, los reformadores del siglo XVI no trataron de crear una nueva religión. Ellos trataron de regresar a la pureza del cristianismo bíblico. Es por eso que los herederos de la reforma no seguimos ciegamente a los reformadores. Sí, Lutero tuvo errores. Y Calvino también. Eran seres humanos. Me acuerdo haber conocido a un pastor en una conferencia de pastores. Había un pastor bastante anciano de Escocia. Y él decía, él le encantaba a Lutero, leía un sermón de Spurgeon casi diario, este hermano, en su devocional, leía un sermón de Spurgeon, aparte de su Biblia. Y él cuenta que una vez una hermana de su iglesia llegó a la oficina y encontró los 63 volúmenes de todos los sermones que Spurgeon predicó en el tabernáculo metropolitano durante su ministerio allí. Y esta hermana le dijo, ¿y usted lee Spurgeon todavía? Dice, sí, yo leo Spurgeon todos los días. Yo lo leía también hasta que me encontré con 2 o 3 disparates en sus sermones. Y él le dijo, 2 o 3 disparates. Yo me he encontrado con un montón de disparates en los sermones de Spurgeon. Pero yo me alegro porque si no le hubiera puesto 2 velones.
le hubiera 2 velones para adorarlo. No, nosotros no adoramos a los reformadores, pero siguiendo su ejemplo, volvemos continuamente a las Escrituras para examinar nuestras vidas y nuestros ministerios a la luz de la Biblia. Al decir que somos reformados, no nos estamos adhiriendo a una nueva denominación que tuvo su origen en el siglo XVI. No. Es que abrazamos de todo corazón el principio de sola Escritura y el glorioso evangelio de la gracia de Dios en Cristo por medio de la fe sola. Es a eso que nos referimos. Mis hermanos, sin estas doctrinas muere la adoración. Ahora hay un énfasis con la adoración en las iglesias. Hay líderes de adoración, hay que de adoración. ¿Quieren adoración? Entiendan el evangelio y abracen el evangelio, porque eso es lo que produce adoración. Sin estas doctrinas no hay adoración. Me encanta como lo dice Sinclair Ferguson. No podemos cantar alabanzas a Dios por algo que Él no ha hecho. Sí, muchos atacan la doctrina de la soberanía de Dios en la salvación, pero ¿saben qué? Yo nunca en los 39 años, el año que viene mi esposo y yo cumpliremos 40 años de nuestra conversión. Yo nunca he oído en los 39 años que tengo siendo cristiano un himno que exalta el libre albedrío humano. ¿Ustedes lo han oído? Ningún himno exalta el libre albedrío, que sea bueno. Ahora, yo sí he escuchado mucho que exaltan la soberana voluntad de Dios en la salvación de los pecadores. Roca de la eternidad, fuiste abierta tú por mí. Sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti, rico, limpio manantial en el cual lavado fui, aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr, solo en ti teniendo fe, deuda tal podré pagar, cuando haya de morir y al instante de expirar, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. Eso sí es un himno. No, oh, qué buen yo tengo yo. No. Sin estas doctrinas muere la santidad, hermanos. Sin estas doctrinas muere la santidad. ¿Saben por qué? Porque es el amor de Dios en Cristo y la seguridad que nosotros tenemos en Él, el combustible que nos mueve a vivir una vida que sea agradable a Él. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué es lo que nos constriñe? ¿Qué es lo que nos presiona? El amor de Cristo. El amor de Cristo. Sin estas doctrinas muere el gozo. Muere el gozo porque el evangelio deja de ser buenas noticias para convertirse en un buen entrenamiento para la vida. Y no olviden que todos nosotros tenemos una lucha en nuestro interior entre nuestra teología intelectual y nuestra teología emocional. Sin estas doctrinas muere la iglesia. Y sin estas doctrinas muere el cristianismo. Por eso estamos aquí, celebrando 500 años de la Reforma y predicando estas cosas. Mis hermanos, el evangelio nunca ha sido popular y nunca lo será. Por la sencilla razón de que el verdadero evangelio le quita al hombre la gloria y se la da únicamente a Dios en Cristo. Así que nunca va a ser popular, ni en las iglesias evangélicas muchas veces. No va a ser popular. Oh, que el Señor nos ayude a seguir siendo fieles a Él, sin importar el precio que tengamos que pagar por ello. No solo al proclamar estas verdades con nuestros labios, sino también al estar dispuestos a vivir a la luz de sus implicaciones como individuos y como iglesia. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos darte gracias una vez más por darnos esta hermosa oportunidad de estar aquí con tantos queridos hermanos
celebrando tus obras, no estamos celebrando a Lutero, no estamos celebrando a Calvino, estamos celebrando tu gracia, estamos celebrando tu evangelio, estamos exaltando al Salvador que tú enviaste a tu propio Hijo a morir por nuestros pecados. Oh, gracias, Señor, por el esfuerzo que nuestros hermanos han hecho aquí en Houston para poder tener estos días predicando estas hermosas verdades. Señor, ayúdanos a entender estas cosas, pero sobre todas las cosas, ayúdanos a vivir a la luz de estas preciosas doctrinas, para que de verdad en nuestras vidas tú seas glorificado, así como en nuestras iglesias locales. Alabado sea tu nombre, Señor, en Cristo. Amén y amén.